Bien, hoy iniciamos un largo recorrido. Y digo que iniciamos un largo recorrido porque durante bastante tiempo voy a estar predicando acerca de la doctrina de Dios. O sea que no voy a tener prisa. Cada domingo lo voy a ir grabando. El hermano Javier me pidió a ver si lo podíamos grabar. De todas maneras, como no se fiaba de mí, he visto que ha traído su móvil, ya está la grabadora en marcha, pero lo voy a grabar. Y la verdad es que es un tema no solamente emocionante, sino necesario. Doctrina de Dios. Es decir, ¿conocemos realmente a Dios, a nuestro Padre Celestial? Aquel que nos ha salvado. ¿Pasamos tiempo dedicando al estudio de Dios, del Señor Jesucristo, de la Trinidad? Pues este es el tema del cual yo voy a estar hablando, como digo, durante bastante tiempo. Vamos a encomendar en las manos del Señor el estudio de hoy, aunque ya con Miguel esta mañana hemos estado presentando delante del Señor toda la actividad que se va a desarrollar en este lugar, pero yo creo que en este sentido tenemos que ser un poquito pesados, ¿verdad? Volver a pedírselo al Señor. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias por todo el día de hoy. Y ahora yo te pido, Señor, que nos ayudes a entenderte y a conocerte. Deseamos conocerte mejor, como veremos más adelante, para adorarte y servirte más y mejor. Prepara nuestros corazones, Señor, y que el Espíritu Santo nos dé la luz que necesitamos para conocerte. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues, como digo, hoy damos inicio al tema la doctrina de Dios y empezamos con la introducción. Doctrina de Dios, y vamos a hablar, voy a introducir el tema. No sé si lo acabaré hoy, pero no me preocupa, como digo, voy a continuar. A lo mejor el Señor me llama a su presencia antes o viene a recogernos, porque no sabemos cuándo va a ser. Ahora, vamos a ver en primer lugar la importancia de la doctrina de Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Os aseguro que conocer a Dios es de vital importancia para el hombre, porque Dios es el Creador y Salvador. Por eso nosotros, el hombre, tiene necesidad de Él. Conocer a nuestro Padre, que es el Creador de todas las cosas, y también el Salvador. Hoy estamos aquí en este lugar por la misericordia de Dios. No tenemos mérito ninguno, en absoluto. Y Dios, como digo, no solamente es el Creador y Salvador, sino que el Señor Jesucristo dice claramente que conocerle significa tener vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, no solamente se refiere a la cantidad, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios vida eterna, u oímos a alguien hablar de la vida eterna, inmediatamente, ¿qué hacemos? Pensar en la eternidad. Es decir, una vez estamos en la presencia de Dios, es como si ahí comenzara la vida eterna. Pues no, es mucho más. Ya la vida eterna, empezamos a disfrutar de la vida eterna cuando nacemos de nuevo. Y la vida eterna aquí, en este mundo, significa disfrutar, deleitarnos en esa comunión íntima con Dios.
ya, como digo, disfrutamos de la vida eterna aquí. Esto obviamente se prolonga, como sabemos, a través de las Sagradas Escrituras. Así que el primer punto importante, o la importancia de la doctrina de Dios, tiene que ver con que Dios es el Creador y Salvador. El segundo es que no hay tema de meditación más sublime que la doctrina de Dios. Dice Jeremías lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en esto ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y atención, ¿en qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la única razón del hombre para vanagloriarse. Razón, ¿cuál es la razón? En entender y conocer a nuestro Dios, Creador y Salvador. Pero mirad si es importante, hermanos, que dediquemos tiempo al conocimiento de Dios. Estudio al conocimiento de Dios. Y un tercer punto sería que conocer a Dios es fundamental para el cristiano, ya que tener el mayor conocimiento posible acerca de Dios es tener la mejor base posible para entender, para comprender el resto de las Escrituras. Tenemos un buen conocimiento de Dios, vamos a entender muchísimo mejor la palabra de Dios. A mayor conocimiento, más entendimiento. A menor conocimiento, obviamente, menos entendimiento. De ahí surgen muchas preguntas a veces, y preguntas básicas. ¿Por qué no las entendemos? Quizá porque no estamos dedicando el tiempo suficiente para conocer a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Bien hasta aquí? Vale, pues seguimos. Así que la importancia de la doctrina. Segundo, el propósito de nuestro estudio. Propósito de nuestro estudio. El propósito del estudio de la doctrina de Dios no es simplemente alimentar nuestro intelecto, actuar de esponja, es decir, quiero saber más acerca de Dios. Lo único que quiero saber es eso, más de Dios, para tener más conocimiento en el sentido de que voy a saber más que nadie. Y así cuando hagan preguntas voy a responder a todas. No. Esto es lo que pasaba en la iglesia en Corinto. Y presumían precisamente los corintios, se jactaban de tener este tipo de conocimiento, un conocimiento intelectual. Punto. Por eso Pablo dice claramente que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Uno de los problemas, como digo, en la iglesia de Corinto era que tenían mucho conocimiento, pero carecían de lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿De qué carecían los corintios? De amor. De amor. Si hay mucho conocimiento almacenado aquí, en nuestra mente, pero no hay amor, de nada sirve. Puede llegar precisamente a vanagloriarse, a envanecerse. Yo conozco personas que tienen un conocimiento increíble de la palabra de Dios, pero el testimonio es como uno más del mundo. Ahora, el conocimiento que tienen bíblico es increíble. Hermanos, un conocimiento sin amor puede llegar, como digo, al envanecimiento. Así que la persona que tiene toda clase de habilidades y virtudes, pero no tiene amor, nada es
y el amor no es jactancioso, no se envanece. Primera epístola a los Corintios 13, del 1 al 4. Así que el primer propósito de la doctrina de Dios no es simplemente alimentar nuestro intelecto. Segundo propósito, conocer más a Dios para propósito, adorarle y servirle más y mejor. Dejadme que os diga una cosa. Por regla general, cuando oramos, ¿qué solemos hacer? Pedir. Intercedemos, sí, cuando alguien lo pide, o quizás en nuestros hogares, pero ¿y el tiempo de adoración? ¿Cómo lo tenemos? Yo esta mañana pensaba que quizás sería bueno, también aquí los miércoles, que le llamamos tiempo de oración, y la verdad es que no oramos mucho, un miércoles dedicar única y exclusivamente a adorar a Dios. Adorar a Dios, nada de intercesión ni nada de peticiones. Objetivo, adorar a Dios. No sé qué tal iría, pero si lo propusiéramos, veríamos entonces si nuestro corazón está realmente lleno de adoración hacia nuestro Dios. Dice Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Hermanos, conocer a Dios, conocerlo de veras, es la clave para tener fuerza contra los problemas, las tentaciones, el pecado, las tempestades que se puedan presentar en nuestro caminar diario. A veces pueden surgir dudas, no digo que no, somos seres finitos, somos limitados, pero a veces esas dudas van creciendo, van afectando a nuestra forma de ser, hasta el punto que incluso se pueden originar dudas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos lo suficientemente a Dios. Así que el pueblo que conoce a su Dios dice que se esforzará y actuará. Ahora, es importante que diferenciemos lo que es saber acerca de Dios y conocer acerca de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Así que conocer a Dios va mucho más allá de ese aspecto teórico, intelectual. Conocer a Dios implica relación, comunión, intimidad. Conocer implica relación, intimidad con Dios. La persona nacida de nuevo, es decir, el creyente, debe tener un anhelo. Podemos tener muchos, pero hay un anhelo que sobresale por el resto de los demás, o del resto de los demás. El anhelo, como hemos leído, es conocer, anhelar conocer a Dios todo lo que sea posible, y lo vemos a través de la Escritura. La Escritura es quien revela a Dios, por lo tanto, en nosotros debe haber ese anhelo, ese deseo, porque a veces podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, he aceptado a Cristo, soy salvo, a vivir. Hermanos, esa no es la actitud cristiana, esa no es la vida cristiana. Si Dios nos ha salvado, si nuestro Padre Celestial ha hecho todo lo que ha hecho para manifestar un amor hacia nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer a Dios, porque este también es el deseo de Dios. Y hablando de anhelar y conocer a Dios, mirad por favor estos versículos del Salmo 119. En el salmista vemos el anhelo del que os estoy hablando. En el versículo 12 del Salmo 119 dice, en primer lugar, enséñame tus estatutos. ¿Qué vemos aquí?
¿Vemos un deseo, vemos un anhelo? Enséñame tus estatutos. En segundo lugar, el anhelo también del salmista era, Señor, abre mis ojos. ¿Para qué? Para mirar las maravillas de tu ley, para escudriñar tu palabra, para ver lo grande que eres, lo maravilloso que eres, para poder tener intimidad contigo, esa relación a la cual soy llamado. En tercer lugar, llega a una conclusión. Primero le pide al Señor que le enseñe, después que le abra sus ojos, después, ¿para qué? Para mirar las maravillas de su ley, y cuando ha visto, ha mirado, ha conocido las maravillas de su ley, sale del salmista una exclamación, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Es esta nuestra actitud? ¿Es esta la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre? ¿Podemos decir, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor? Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra de Dios, ese es el que me ama. No el que ha aceptado a mi Hijo como Salvador y Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque una profesión de fe la puede hacer cualquiera. Pero esa profesión de fe se ha de ver diariamente en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, en definitiva, en el amor que debemos profesarnos los unos a los otros. Continúa diciendo el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Deseamos la palabra de Dios? ¿Pasamos tiempo con la palabra de Dios? Que al final podamos decir como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el versículo 125 concluye el salmista diciendo, dame entendimiento, ¿para qué? Para conocer tus testimonios. ¿Queremos vivir vidas victoriosas, hermanos? ¿Queremos vivir esa clase de vida que podamos influenciar a los que están a nuestro alrededor? Si es así, tenemos que anhelar conocer a Dios. Quizás tengamos que dejar otras cosas que son las que llenan nuestro tiempo y tengamos que dedicar más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Porque desgraciadamente el día tiene 24 horas, pero no sé qué sucede, que a veces tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante. Y ya sabéis a lo que me refiero. Tiempo para todo, menos para lo que realmente merece importancia y en lo que deberíamos invertir tiempo. No soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Con esto quiere decir que yo también pierdo mucho tiempo. El estudio apropiado para el cristiano, hermanos, es la deidad, porque Dios desea que le conozcamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos esa invitación, mejor dicho, una invitación, ese mandato por parte de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento nos llama a conocerle y en el Nuevo Testamento nos llama a conocerle. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dejadme que os diga que vivimos en una época donde todo está centrado en el hombre, incluso
en la proclamación del Evangelio. Hoy día se ofrecen, un sinnúmero de evangelios centrados en el hombre. Escuchad, evangelios que dicen cosas como Dios quiere que seas rico y próspero en esta vida. ¿A quién se le dice esto? ¿A quién se le anuncia? Al hombre. O Dios quiere sanarte de toda enfermedad, tanto física como emocional. O Dios quiere darte de todo aquello que sientas que necesitas. Este es un evangelio centrado en el hombre, es antibíblico. Al hombre se le tiene que hablar de la condición en la que se encuentra, que es pecador, que necesita a Dios, que está condenado si no acepta a Cristo. Pero el evangelio que se suele predicar hoy día es precisamente un evangelio centrado en el hombre. Y como digo, esta es una época donde todo está centrado en el hombre, en las habilidades y los logros de los hombres, e incluso en la adoración del hombre, bien sea en el mundo del deporte, de la música, de la moda, del cine, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre es el gran Dios. En el deporte ya sabéis, para muchos quién es el Dios. No lo voy a pronunciar. En la música lo mismo, en la moda. Todo centrado en el hombre, en el hombre, en el hombre. Hermanos, necesitamos urgentemente más de Dios y menos del hombre. Más de Dios en las iglesias, más de Dios en la adoración, más de Dios en la predicación, en el evangelismo, en nuestros devocionales, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en el gobierno y en las leyes que un día hicieron los legisladores. Se necesita más de Dios en la sociedad, pero resulta que Dios es el gran olvidado. Olvidado hasta en las familias cristianas, no en todas, por supuesto, algunas, pero en las iglesias a veces Dios es el gran olvidado. Cada vez son más shows los que se montan en las iglesias y Dios no aparece para nada. Así que necesitamos más de Dios, conocer más a Dios, insisto, para poder tener esa intimidad que Cristo tenía con el Padre. Bien, si deseamos tener más de Dios, que creo que este debe ser nuestro deseo, tener más de Dios en nuestras vidas, tenemos que comenzar contemplando lo que es Él, lo que Él es, lo que Dios es. Ojalá, hermanos, tuviéramos todos el deseo que tuvo Moisés en Éxodo 33, 18. Moisés oró: te ruego que me muestres tu gloria. Ese fue el gran deseo de ese gran varón llamado Moisés. Ahora, la gloria de Dios sugiere grandeza, poder, majestad, esplendor, santidad y muchísimo más. Esto es lo que nosotros deberíamos tener el deseo, contemplar la hermosura de Dios, contemplar su gloria. Pero para contemplar la gloria de Dios debemos acercarnos a la palabra de Dios. Dice primer libro de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Moisés deseaba ver y conocer la gloria de Dios porque Moisés era una persona centrada, que estaba centrada en Dios. Y pocas cosas son necesarias hoy en día de que hombres y mujeres como Moisés estén centrados y enfocados en Dios. Hermanos, con toda seguridad, nada es mejor para nuestra salud
espiritual que enfocar nuestra vista en la gloria de Dios. Tenemos que aprender a quitar la vista de este mundo, hermanos. Este mundo vemos cómo está. Ya veis cómo está el mundo de la política en este país. No voy a hablar de política, ni quiero hablar de políticos. Quiero orar por ellos, pero no quiero poner mis ojos sobre un mundo lleno de egoísmo, un mundo codicioso, un mundo que ha dicho no quiero saber nada de Dios. Mis ojos, vuestros ojos, los ojos de todo cristiano, deben de estar puestos, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, porque cuando nosotros desviamos nuestros ojos de Cristo, automáticamente nos encontramos con fracasos, con problemas e incluso con luchas o fricciones entre nosotros, porque hablamos de temas que a nosotros no nos conciernen para nada absolutamente, porque son temas relacionados con este mundo. Vale, hasta aquí hemos visto el propósito o la importancia de la doctrina de Dios, el propósito del estudio de la doctrina de Dios, y ahora ya por último vamos a ver el acercamiento correcto a la doctrina de Dios. ¿Qué actitud debe haber en nosotros para acercarnos al estudio de un tema tan sublime como es el tema de la doctrina de Dios? El acercamiento correcto a la doctrina de Dios. En primer lugar, debemos estudiar la doctrina de Dios con reverencia. ¿Por qué? Porque estamos tratando con el Dios viviente, con el Dios omnipotente, con el Dios santo, santo, santo. Y por lo tanto, lo que no podemos hacer es involucrarnos en un estudio de esta importancia o de esta magnitud de una manera descuidada, sino que debemos hacerlo con reverencia, con temor piadoso, con sobrecogimiento, conociendo de antemano quién es Dios y quién soy yo. Yo no puedo acercarme a Dios de cualquier manera. Hermanos, Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y nosotros somos criaturas creadas por Dios que después hemos sido adoptados como hijos por parte de Dios. Notad lo que dice el Salmo 89:7. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Yo no puedo acercarme a este Dios formidable, temible, de cualquier manera. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Que creo que es lo que falta también en la iglesia del siglo XXI. Temor y reverencia a un Dios todopoderoso. En segundo lugar, con el deseo sincero de conocerle como Él es. Y debemos hacerlo de la siguiente manera. Debemos venir con hambre y sed espiritual de Dios, con el ruego que hemos visto antes, con el ruego de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria, con el deseo de servirle y conocerle como Él es realmente. No como deseo que yo sea, porque a veces puede suceder eso. Bien, voy a conocer a Dios, pero voy a ver si lo conozco como yo quiero que Dios sea, como a mí me conviene. Dios se manifiesta de tal manera que no podemos hacer ni una segunda interpretación. Y por supuesto menos
conocerle como a mí me convenga, ni como los hombres piensan que Él es, sino conocerle como es realmente. Y si yo quiero conocer a Dios como es realmente, hermano, hay un tercer punto que tendremos que ver. Sí, con un corazón humilde y contrito, es decir, un corazón arrepentido. La palabra contrito viene del hebreo daká y significa derrumbado, quebrantado, arrepentido, lo contrario a altivez. Humildes. Yo que sé más que el pastor, más conocimiento bíblico, ¿verdad? Esto ocurre en iglesias. Hay personas que se jactan de conocer más, de tener más conocimiento que el pastor. Pero vemos, como decía antes, vemos una ausencia de amor. No. Debemos venir con un corazón humilde, arrepentido, y quizás experimentar lo que experimentó Isaías cuando vio al Señor en toda su gloria y majestad. ¿Qué vio Isaías? Su pequeñez, su insuficiencia, su pecaminosidad, su debilidad. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos un sobrecogimiento en el corazón de Isaías, un derrumbe, porque había visto la gloria, la santidad de Dios en aquella visión que tuvo. Y él entonces se dio cuenta qué clase de persona era. O como Job, que también tuvo una experiencia similar, mientras Dios le reveló más y más de su poder y soberanía sobre todas las cosas, Job vemos que fue llevado a un entendimiento, a una convicción de su propia necesidad y de su pecaminosidad. Job 42, del 2 a 6, pero concretamente los versículos 5 y 6 que dicen: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco, hermanos, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una actitud de humildad, un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios y cuando nuestro corazón anhela, desea conocer al Dios que nos ha salvado. Y por supuesto, tenemos que acercarnos a Dios con fe. ¿Por qué con fe? Pues mirad, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y la nueva traducción viviente me gusta mucho porque dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, con fe, con un corazón, como decíamos antes, humillado, arrepentido. Si Dios lo deseara, podría aparecer ahora y manifestarse a todo el mundo. Pero ¿qué pasaría? Que si lo hiciera, no habría necesidad de fe. ¿Os acordáis lo que le dijo Jesús? Dice en 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién fue este? ¿A quién le dijo esto? Decidlo tranquilos, Tomás, exacto. ¿Qué pasaba? ¿Había incredulidad en el corazón de Tomás?
Sí. Entonces el Señor le dijo, precisamente porque me has visto creíste. Pero dice, felices, dichosos, bienaventurados, quienes aquellos que no me vieron y creyeron. Así que debemos acercarnos con fe, aceptando y sometiéndonos a la palabra de Dios como única y como completa. También debemos creer que Dios es un Dios de misericordia y obviamente Dios quiere que le conozcamos, un Dios que se revela a aquellos que se acercan a Él de todo corazón a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí la introducción al tema. Es un tema, como digo, largo, pero es un tema muy importante. Muy importante. El tema de la doctrina de Dios. Debemos acercarnos con fe, aceptando y sometiéndonos, como ya he dicho, a la Biblia, como la completa palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude y os animo a leer algún libro. Hay varios que tratan este tema, Y si no queréis leer, pues tranquilos. Leed el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Este sí que no os voy a decir que no lo leáis, que no pasa nada. Por supuesto que pasa. Os animo, de verdad, a que leamos la palabra de Dios, pero recordando que debemos hacerlo, como hemos visto, con una actitud que glorifique a Dios. Después seguiremos próximos estudios. Hablaré acerca de la existencia de Dios, hablaré acerca de las formas como Dios se revela, para que el hombre no tenga excusa, pero esto más adelante. Ahora de momento lo dejamos aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú te revelas a la humanidad. Ayúdanos a que, como hemos visto, nos acerquemos a ella con sinceridad, con corazones humildes, contritos, reconociendo quiénes somos nosotros y quién eres tú. Señor, ayúdanos también a saber administrar el tiempo. Quizás tengamos que abandonar algunas cosas que son las que nos están llevando más tiempo y no prestemos atención o no dediquemos más tiempo a lo que realmente, Señor, tiene la mayor importancia, como es la lectura de tu palabra para conocerte más y mejor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.